El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¿Creen ustedes que podemos heredar las angustias, las habilidades y ciertas conductas de nuestros antepasados? Bueno, vamos a mirar porque hay estudios en los que se están empezando a realizar estas comprobaciones de si nosotros podemos heredar, por ejemplo, un trauma el miedo, por ejemplo, que haya desarrollado un trauma de alguno de nuestros antepasados. Desde el 2013 se empezaron a hacer unos estudios importantes y se hizo con digamos, un grupo de ratas donde a estos ratoncitos se les ponía a momentos estresantes y traumáticos. Luego, cuando tenían sus crías, era identificable que sus crías tenían la misma angustia. A esto se le denomina memoria genética y es ahí especialmente donde se ha podido comprobar sobre, digamos, la especie animal, pero la especie humana también puede haber desarrollado esto. Vamos a mirarlo porque pudiéramos nosotros tener la angustia, el dolor y la afectación por un trauma pasado de nuestros padres o de nuestros abuelos. Pero ¿sucede esto realmente en la especie humana? ¿Realmente nosotros podemos heredar eso? Bueno, hay aquí algunos aspectos que hay que clarificar. Y uno de ellos es que nosotros no podemos, digamos, heredar, sentir sobre alguna situación un recuerdo de nuestra abuela, de nuestro abuelo. Eso no se puede dar, cómo lo vivió, cómo lo sintió y quizá tomar el aprendizaje respecto de lo que esa persona vivió. No, así no funciona. Funciona más bien en que lo que podemos heredar es esa impronta genética del miedo que nos ayuda a protegernos de determinadas situaciones y estamos hablando que eso es de especie. Sin embargo, digamos que una determinada experiencia sí puede ser, digamos, se constituye, queda ahí como una marca en la genética, por decirlo de alguna manera, que nos ayuda, nos hace de pronto mucho más vulnerables ante el miedo o hacia el peligro de cualquiera de esos aspectos nos ayudaría de una manera específica y pudiéramos nosotros desarrollar una habilidad o digamos ser menos sensibles a podernos equivocar y más sensibles a cuidarnos. Digamos que en términos de eso es lo que termina pasando con lo que podemos denominar la memoria genética. No es meternos en el pensamiento del otro para saber cómo pasó o voy a tratar de revivir el momento de mi antepasado tal para saber este tipo de cosas. No, estamos hablando de temas netamente científicos y que se pueden comprobar a través de la genética. Algo parecido sucede en las personas. Sabemos que las situaciones de angustia y estrés crónico de los padres dejan una impronta en el material genético de las nuevas generaciones. Como seres vivos todos llevamos con nosotros una huella genética de lo vivido por nuestros familiares. Así determinados hechos pueden variar los genes y con ellos el fenotipo de un organismo, es decir, nuestra fisiología y conducta. Las experiencias positivas y negativas mantenidas en el tiempo trazan diferentes perfiles de expresión génica en diversas áreas del cerebro asociados con la memoria a largo plazo. Sin embargo, el modo en que esa impronta emocional se hereda genéticamente a otras generaciones es un proceso que aún no entendemos. Y si nosotros hablamos de este aspecto, tenemos que hablar de algo que se llama epigenética. Es decir, son como unos códigos que se transmiten en esa genética y en ese ADN que hace que se cambie un poco y se altere, digamos, el cómo vamos a hacer, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos hablando de situaciones traumáticas muy fuertes que hace que se cambie, digamos, algunas etiquetas en ese ADN. Por ejemplo, si nosotros hablamos, un ejemplo bien importante es las guerras, que son eventos demasiado traumáticos para una población. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial,
en ese estrés que podía vivir la población, pues una siguiente generación estaba afectada con todos los estresores que estamos hablando y ni siquiera habían nacido en el momento de la guerra, sino luego. Ahí es donde nosotros estamos hablando que hay una alteración que se transmite a través del ADN por estos episodios tan traumáticos. Entonces nosotros estaríamos hablando que si no nos comparamos con un episodio como la guerra, pero sí estamos hablando, bueno, y Colombia también ha vivido, por ejemplo, muchos episodios bastante difíciles en términos de guerra, pero sí muy traumáticos también, en los que llegaríamos a entender por qué muchos aspectos son traumáticos en relación a los sobrevivientes, no solamente, sino a las personas que nacen de los sobrevivientes y que no estuvieron, digamos, en esos momentos tan difíciles. Eso es lo que constituye la memoria genética. Entonces son personas muy dadas a un miedo determinado y no sabemos por qué, porque tampoco han estado expuestas a la experiencia. Ahí hablamos de los traumas relacionados específicamente con lo que estamos hablando, que es la memoria genética, y daría la explicación de por qué le ocurren a tantas personas traumas generacionales. ¿De dónde vienen? De estas experiencias. Lo que nos legaron nuestros antepasados. El lenguaje puede considerarse en parte como un rasgo parcial de la memoria genética. Todos estamos predispuestos a la comunicación gracias al desarrollo evolutivo y fisiológico de nuestros antepasados. Pero no solo eso, aunque se sabe que no hay una predisposición genética para que un niño hable el idioma de sus progenitores, sí hay un pequeño aspecto que podemos apreciar. Hay estudios que demuestran que idiomas como el mandarín y el vietnamita, en los que el tono es decisivo, se aprecia una variación en el gen para favorecer esa correcta pronunciación. La consecuencia sería que fuera más fácil para un bebé nacido en Vietnam aprender la tonalidad requerida para dicho idioma que otro nacido en Buenos Aires. Y esto depende de la manera como cada persona, digamos, ha gestionado el evento traumático de su vida, y asimismo pues va a enseñar a su siguiente generación, o es modelo reactivo pues respecto a cómo funciona. Entonces unos son más estresantes o se estresan más, y otros se constituyen en estresores, estresan a los otros, y otros son más resilientes o pueden soportar mejor. Lo cierto entonces, que en conclusión, es que lo biológico, lo interno, nos predispone y lo ambiental lo determina. Es decir, nosotros podemos venir con esa predisposición del miedo, de los temores y demás, porque además como especie hemos tenido que sobrevivir a muchas situaciones para llegar a estar en un mundo tan cómodo como el que tenemos. Sin embargo, el ambiente nos puede hacer y determinar una manera de vivir bastante difícil, o nos saca adelante o nos hunde más. Y aquí lo vamos a poner en el contexto real y volvemos al tema de la familia. ¿Cómo vivimos ahí? ¿Qué tipo de manejos, de comunicaciones, de relaciones, de resoluciones estamos teniendo? Y el afecto, para que eso no lo determine, no sea la persona que es totalmente llena de miedos y que no puede salir adelante, o que se está afectando porque el trauma se acrecentó. Muy atentos de todo esto, porque es bien interesante saber que no solamente, pero siempre, es decir, lo biológico, pero siempre hay una parte ambiental, que somos nosotros los que tenemos la experiencia en convivencia, lo que determina todos estos aspectos tan traumáticos para las personas. Es bueno atenderse entonces. Recordemos que podemos ser mejor. Los espero en mi consultorio.